Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Silencio se cernía sobre los guerreros Z reunidos. Todas las miradas estaban fijas en el Saiyajin fallecido que estaba frente a ellos, con un halo brillando con un tenue brillo dorado sobre su cabeza. Obviamente estaba aprensivo. Se rascaba ese punto en la nuca que parecía no desaparecer nunca. Observó nerviosamente sus rostros por un segundo hasta que sus ojos encontraron el que lo había cautivado hacía tantos años. Su rostro se iluminó con su sonrisa característica mientras miraba a su esposa por primera vez en 7 años. ¡Wow! 7 años después y no ha cambiado nada. La observó con atención, absorbiendo la visión que tanto había anhelado ver. Su esbelta figura, complementada por la suave curva de sus caderas y cintura, la forma en que se agarraba la parte delantera de su kimono con ansiedad y el peinado recogido. Era tal como lo recordaba, y en ese momento, ella era lo único que le importaba. Pero a pesar de la alegría de volver a ver a su esposa, sintió que los nervios y la incertidumbre lo invadían, y su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. Han pasado 7 años desde que me fui, y ella es solo humana, pensó, con la desesperación apoderándose de sus entrañas. Por lo que sé, podría haber encontrado a alguien más. Kami, si tan solo hubiera podido hablar con ella. Dio un paso tentativamente hacia adelante, bajando su mano rebelde a su costado desde donde estaba en esa picazón incesante en su cuello, y dijo: «Hola chicos, ha pasado un tiempo, ¿no?». Su voz pareció sacar a su esposa de su entumecimiento mental, aunque su expresión seguía siendo la misma que la de sus viejos amigos, que estaban detrás de ella. Lentamente, se alejó del resto, acortando la distancia entre ellos casi por completo, con la mano aún aferrada a su kimono. Parecía inestable al mirar a su esposo a los ojos, buscando algo en su expresión. En cuanto entró en su espacio personal, su aroma lo inundó, despertando deseos perdidos y acelerando su corazón. Se obligó a calmarse e inhaló profundamente. Su dulce aroma inundó su mente como una ráfaga de ki. «Goku», susurró. Su suave susurro lo inundó, provocando un escalofrío al oír su voz, olvidada hacía tiempo. «Goku, ¿de verdad eres tú?». Silencio absoluto. Los sonidos del torneo quedaron completamente ocultos para él. Su voz tranquila estaba cargada de incertidumbre y cargada de emoción. Su corazón dio un vuelco al sentir plenamente su vínculo resurgir en lo más profundo de su mente, y la conmoción de ella lo invadió, mezclada con una pasión ardiente que poco a poco comenzó a despertar. Notó con un rubor de alegría que no había rastro de culpa ni miedo en los pensamientos de su esposa. No pudo evitar pensar: entonces no ha encontrado a otro. Él le sonrió cálidamente, aún indeciso de hacer algo por el momento. Ella extendió la mano con cautela, deteniéndola a centímetros de él y mordiéndose el labio inferior con nerviosismo, con lágrimas en los ojos. Extendió la mano hasta el final y la colocó suavemente sobre su mejilla, exhalando el suspiro tembloroso que había estado conteniendo con una expresión de pura alegría ante el contacto. Goku extendió la mano con suavidad y envolvió su pequeña mano con la suya, deleitándose con la sensación de su piel sobre la suya otra vez. «Sí, Ki. Soy yo». La tensión y la incertidumbre entre ellos se disolvieron en un abrir y cerrar de ojos. Ella saltó hacia adelante, le echó los brazos al cuello y de repente empezó a sollozar en su hombro, tambaleándolo ligeramente hacia atrás al atraparla. Inmediatamente la abrazó con todas sus fuerzas, estrechándola contra sí en un intento de volcar en su abrazo todo el afecto que había conservado durante años. Si hubiera podido detener el tiempo en ese instante de felicidad, habría estado más que feliz de ignorar todo lo demás en el universo. Finalmente reunido con la mujer que se vio obligado a abandonar, sintió una vez más el amor que había perdido en el otro mundo. Kiki se apartó de él, apoyando los pies en el suelo y agarrándole la cabeza por ambos lados. Lo atrajo hacia sí y lo besó, provocando en el Saiyajin un torrente de deseos por redescubrir a su esposa. El sabor de sus labios, el calor apasionado que inundó su vínculo. Era embriagador. Una vocecita interrumpió el momento, recordándoles que estaban entre amigos, y a regañadientes rompieron el abrazo, sonriéndose con amplias sonrisas. «Mami, ¿quién es ese hombre?», preguntó la voz nerviosa de un niño pequeño. «¿Por qué lo besas como Bulma con Vegeta?». Goku se sobresaltó, buscando a su alrededor la voz del niño que le resultaba tan extrañamente familiar. Su esposa se apartó un paso y se arrodilló junto a un niño pequeño. Al verlo, Goku sintió un escalofrío de reconocimiento. El niño le resultaba tan familiar con su pequeño ji naranja y azul y su pelo negro de punta, mirándolo con ojos escépticos. «Mis ojos, no puede ser», pensó Goku con incredulidad.
Se arrodilló ante el niño, observándolo de cerca mientras Kiki le sonreía entre lágrimas, susurrándole lo suficientemente alto para que el niño lo oyera. Goten, no puedo creer que por fin pueda decir esto, pero este es tu padre. Goten, no se puede negar, se ve igualito a mí a su edad. ¿Pero cómo? Debió de estar embarazada antes, la alegría de conocer a su hijo por primera vez amenazó con abrumarlo mientras le sonreía radiantemente. Él le devolvía la mirada mientras la certeza comenzaba a calar hondo. Hola, Goten. Soy Goku, dijo Goku con su habitual tono encantador. El niño se ocultó parcialmente detrás de su madre cuando empezó a hablar, sin apartar la mirada de su padre. Kiki rió entre sollozos y lo empujó hacia adelante. Finalmente, pareció entenderlo al mirar al alto Saiyajin, y su puchero confundido se transformó en una amplia sonrisa que le recordó la del hombre frente a él. «Papá». Chilló de repente, como si volviera a la vida. Con esa fuerte exclamación, corrió hacia los brazos de su padre por primera vez, rodeándolo con los brazos al cuello como lo había hecho su madre antes. Kiki sonrió radiante y miró a su alrededor cuando otra pequeña figura apareció rápidamente a su lado, hacia su esposo, gritando. «Papá, ¿eres tú? No puedo creerlo». Goku se sobresaltó y soltó a su hijo menor mientras la niña corría hacia él, con lágrimas en los ojos y una expresión de puro asombro en el rostro. Ni hablar. Y además una hija. Sin darse cuenta, los diminutos poderes que eran los gemelos lo tenían firmemente atrapado en sus brazos. Rió con ganas, con una alegría absoluta corriendo por sus venas mientras abrazaba a los dos niños. Kiki se unió a él mientras se levantaba sin esfuerzo, poniendo una mano suave sobre la espalda de cada uno de los niños. Goku, estos son nuestros gemelos. Goten y Ria. Así, todo pareció suceder a la vez, y Goku se vio repentinamente envuelto en una lluvia de abrazos y palmadas de emoción de todos sus viejos amigos. Estaban Bulma, Krillin y Yamcha. Los tres originales. Les siguieron rápidamente Ten y Chaos. Roshi, Olon, Puar y Launch lo recibieron con amplias sonrisas, seguidos de cerca por su suegro, quien lo alzó en un abrazo estruendoso. En algún momento, los gemelos se soltaron, prefiriendo aferrarse a sus pantalones y observar lo que sucedía. Todos lo saludaron, incluso Vegeta y los dos androides, quienes, le complació ver, finalmente habían decidido no destruir el mundo en su misión de vengar el fracaso del Dr. Gero. Pero había una persona del grupo a la que ansiaba ver casi tanto como a su esposa. Extendió sus sentidos, pero la cantidad de ki que lo presionaba del grupo que los saludaba le nubló la vista. Mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Pensó emocionado, antes de preguntarle al grupo. ¿Dónde está Gohan? ¿Está aquí con ustedes? De repente, el aire vibró de tensión, desafiando el silencio que los invadió. Sobresaltado, miró a su alrededor, perplejo por el repentino cambio de humor. Todos los guerreros Z buscaron al alto Saiyajin. Con la emoción del regreso de Goku, nadie había notado su desaparición, ni siquiera Piccolo. Kiki volvió a agarrarse la pechera de su kimono, con los ojos muy abiertos, buscando a su hijo entre el grupo de gente que los rodeaba. Oh, no, murmuró preocupada al no poder verlo. Goku sintió un vuelco en el estómago. Resurgieron los miedos con los que había luchado durante su tiempo atrapado en el planeta del Gran Kai. Esto no puede ser bueno, pensó con ansiedad. Miró a su esposa suplicante y preguntó. ¿Aquí, qué pasa? ¿Dónde está mi hijo? Ella frunció los labios, mirándolo fijamente a los ojos, y él no necesitó ver las lágrimas para sentir el miedo y la preocupación que irradiaba. Sin embargo, las palabras que pronunció a continuación le atravesaron el corazón como un cuchillo, confirmando lo que temía desde que tomó la decisión de llevar a Cell al planeta del Kaiosama. Goku, Gohan, ya no es el mismo de antes. Se culpa a sí mismo por lo que pasó, aunque sé que ha estado intentando ocultarlo. Ha sido duro para él, y él simplemente, Kami, tenemos que encontrarlo. Suspiró profundamente, con la tensión creciendo en su interior mientras imaginaba lo que seguramente sucedería cuando encontrara a su hijo mayor. Con cuidado, separó a los gemelos de sus piernas y cerró los ojos, buscando el ki que necesitaba con tanta desesperación. Gohan, ¿dónde estás, hijo? Vamos, háblame, maldita sea, está ocultando su ki. Debería haber imaginado que esto pasaría. ¿Por qué huiría mi hermano mayor? Se oyó una voz a su alrededor. Goku se sobresaltó ante la pregunta suave de Goten, abriendo mucho los ojos. Bajó la vista hacia las miradas inocentes de sus dos hijos menores, con los pucheros más lastimeros que había visto en su vida, y se le enterneció el corazón. Les acarició el pelo con cariño, intentando disimular la tensión en su voz.
No lo sé, pero lo encontraremos. Deberían quedarse con su madre, ¿de acuerdo? Papá irá a buscarlo, lo prometo. Frunció el ceño y dirigió a su esposa una mirada significativa, y ella, sin decir palabra, lo saludó con un gesto de la cabeza. Se aferró a los hombros de los gemelos, y Ria inmediatamente se aferró al dobladillo de su kimono, hundiendo el rostro en la tela para secarse las lágrimas de ansiedad. Goku apartó la mirada y respiró hondo antes de salir en busca de su hijo desobediente. Fuera de la arena del torneo vamos Gohan, ¿a dónde fuiste? Videl jadeaba, luchando por controlar la respiración mientras buscaba al Alto Semisaiyano. Su partida fue tan repentina, y ella estaba tan absorta en el momento del reencuentro de Kiki con Goku, que solo necesitó que Lime, presa del pánico, le sacudiera el hombro para darse cuenta de que había desaparecido. En cuanto los 4 adolescentes se percataron de su desaparición, corrieron tras él. Videl, en mucho mejor forma ahora que Gohan la había entrenado, iba muy por delante de los demás en su búsqueda. No sabía muy bien hacia dónde iba, simplemente seguía su instinto. De alguna manera, sabía que lo encontraría, pero eso no logró calmar el pánico que crecía en su pecho. Así que corrió, con la mente a 1000 por hora mientras lo buscaba. Pronto se alejó de la multitud y se encontró fuera del complejo, corriendo por el borde del edificio donde no había nadie. Dobló la esquina y se quedó paralizada. Mierda. Estaba allí de pie, encorvado, con la frente contra la pared de hormigón de la estructura, las manos apretadas en puños y presionadas contra las sienes. Podía sentir la tensión vibrando en el aire a su alrededor y notó que su respiración se volvía pesada. No había forma de que ella pudiera verle la cara, pero podía imaginarse perfectamente cómo se veía en ese momento. Dio un paso vacilante hacia adelante y casi saltó del susto cuando él se movió repentinamente, lanzando el puño hacia adelante a la altura del pecho y enterrándolo en la estructura con un fuerte golpe. Podía sentir la ira saliendo de él en oleadas. Una repentina conmoción proveniente de donde venía le llamó la atención, y sintió una punzada de miedo cuando los otros 3 finalmente la alcanzaron, jadeando y con un aspecto tan aterrado como el suyo. Pensó rápidamente en él y en cómo era probable que perdiera la cabeza, y luego en lo peligroso que podría ser para todos a su alrededor. Ella podría tener la oportunidad de soportar cualquier cosa si ocurriera lo peor, pero los demás, rayos, si Gohan está a punto de perder la cabeza. Tienen que alejarse de él. Les hizo señas frenéticas para que se detuvieran, indicándoles que se alejaran. Erasa y Sharpener captaron el mensaje y se giraron para regresar con el grupo, dejando a Lime mirando nerviosamente al luchador contra el crimen de cabello azabache. Videl tragó saliva y repitió la orden tácita. Odiaba decirle a su amigo más antiguo que corriera por su propia seguridad, pero le preocupaba lo que sucedería si ella estuviera allí. Ya era bastante malo que estuviera a punto de arriesgar su propia seguridad para intentar calmar al Semisaiyajin, pero si Lime estaba involucrado y también salía herido, lo siento Lime, pero creo que tendré que lidiar con eso esta vez. La morena frunció el ceño, preocupada, al ver al luchador contra el crimen decirle que corriera. Pero, para alivio de Videl, asintió y giró sobre sus talones para perseguir a las rubias. Videl volvió la mirada hacia de mí, buscando una señal de que podía acercarse. Él había retirado el puño de la pared y se había arrodillado, con el pecho agitado por la respiración temblorosa. Armándose de valor, se acercó a él en silencio. Él se tensó al verla acercarse, conteniendo la respiración al sentirla justo detrás de él. Ella dudó, sin saber qué hacer. ¿Por qué tenía que ser él? 7 años, y simplemente, ¿regresa?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. Videl frunció el ceño y extendió las manos con cautela para apoyarlas sobre sus hombros. Él se estremeció al contacto, pero lo dejó pasar. Se agachó suavemente a su lado, intentando mirarlo a los ojos. ¿Qué importa, Gohan? Ha vuelto. ¿Qué importa? Replicó él con vehemencia. Se levantó bruscamente con un gruñido feroz, retrocediendo y mirándola fijamente a través de la sombra de su capucha. Ella se apoyó contra la pared ante su repentino movimiento, se irguió y le devolvió la mirada. El corazón le latía con fuerza en el pecho por el miedo, pero sabía que debía hacer todo lo posible para llegar hasta él. Estaba furioso, y tras su disfraz, pudo ver sus ojos endurecidos brillando verde azulado al transformarse. Su aura destellaba dorada y se arremolinaba a su alrededor en un infierno mientras luchaba por controlarse. Ahora le gritaba con todas sus fuerzas, el aire a su alrededor se agitaba violentamente y su voz temblaba con una emoción apenas contenida. Yo lo maté, Videl. Puso su fe en mí y yo le devolví la confianza matándolo. Dime, ¿qué se supone que debo hacer?
No puedo simplemente acercarme a él y fingir que no pasó nada. Consciente del peligro que se avecinaba, se armó de valor y acortó la distancia entre ellos, luchando contra los fuertes vientos que le rasgaban la ropa. Respiró hondo y forzó su mirada y sus palabras con la mayor confianza posible. Gohan, es tu padre. No lo has visto en 7 años. Al menos necesitas hablar con él. Notó con el rabillo del ojo que sus manos se apretaban aún más, tensando los guantes que las cubrían hasta el punto de que la tela se rasgó sobre los nudillos. Cerró los ojos con fuerza y su aura se desvaneció, llevándose el viento. Así, su estado de ánimo cambió, casi imperceptiblemente. La ira seguía ahí, de eso estaba segura, pero ya no se dirigía al exterior. Casi podía oírlo enfurecerse consigo mismo. No, no puedo, Videl. No puedo enfrentarlo. Dijo con dificultad. Su corazón latía por él, deseando poder aliviar el dolor que lo atormentaba. Cerró la distancia que los separaba, por pequeña que fuera, y frunció los labios anticipando lo que estaba a punto de hacer. Extendió la mano y le bajó la capucha por detrás de la cabeza, dejando que su cabello se desplegara en su esplendor blanco dorado. Él entrecerró los ojos para mirarla con furia, y ella casi se perdió en los charcos verde azulado de la desesperación. Obligándose a continuar, le pasó las manos por los lados de la cara, bajando la máscara hasta que colgó alrededor de su grueso cuello contra su pecho. Sus manos volvieron a sus mejillas y sus ojos se encontraron con los de él. Frunció el ceño, intentando obligarlo a comprender cuánto deseaba ayudarlo. Demostrarle que no estaba solo. Gohan, tienes que hablar con él, repitió con suavidad. Él arrugó la cara, forcejeando consigo mismo y agarrándola por las muñecas. Pero no se apartó del contacto, sino que se apoyó ligeramente en una de sus manos mientras ella le ahuecaba la mejilla. ¿Cómo? ¿Qué puedo decir? Viste el halo sobre su cabeza, sigue muerto. No sé por qué está aquí, pero no puedo decir nada, no puedo arreglarlo, no puedo, forcejeó con las palabras, abrumado por la emoción. Ella sintió que se le rompía el corazón ante su angustia, y se quedó sin palabras. Era cierto, había visto el halo, y si eso significaba que estaba muerto, pero él estaba allí de pie. Maldita sea. Pensó con incredulidad. Nunca había oído hablar de los muertos caminando entre los vivos. Se resignó a que era algo más con lo que tendría que lidiar. Simplemente examinó su rostro por un momento, tratando de encontrar las palabras que decir. Renunciando a su inútil batalla, hizo lo único que se le ocurrió. Se acercó a él y lo besó, uniendo sus labios. Fue breve y mucho más suave que el primero que habían compartido, pero no menos apasionado. En él, vertió toda la fuerza y la voluntad que podía darle con el solo contacto. Él se relajó, dejándose llevar momentáneamente por el poder de un gesto tan simple. Su cabello se desvaneció a negro, y cuando ella se apartó para mirarlo de nuevo, sus ojos habían vuelto a su ónix normal. Gohan, esto no es algo de lo que puedas escapar, dijo con firmeza pero con dulzura. Tienes que afrontarlo ahora mismo o te arrepentirás para siempre. Esta es tu oportunidad de enterrar esto de una vez por todas. Te lo ruego, aprovéchala. De vuelta con Goku ahí. ¡Guau! ¿Eso es de Gohan? Pensó Goku con asombro. Sus ojos se desviaron en la dirección de donde provenía el repentino estallido de ki. Ahora estaba seguro, Gohan ya no estaba dentro del recinto. Miró hacia donde estaba Piccolo, captando la mirada del Namekusei. Ambos asintieron en reconocimiento y comenzaron a abrirse paso entre la multitud en busca de la fuente. En el lado opuesto de la arena del torneo pudo sentir a los otros guerreros Z dirigiéndose hacia él también. Apenas llegó a la pared exterior cuando vio a 3 adolescentes que se detuvieron en seco al verlo. El reconocimiento apenas se registró en su mente mientras observaba sus rostros sonrojados, dirigiéndose directamente hacia ellos mientras jadeaban y se miraban nerviosos. El de cabello castaño rojizo asintió a los demás y se enderezó, dando un paso adelante para interceptarlo a mitad de camino. Hola, chicos, los vi con los demás afuera. Disculpen no tener tiempo para presentaciones ahora mismo, ¿está por ahí? Preguntó con ansiedad. La morena asintió y luchó por recuperar el aliento, encorvada y agarrándose un dolor en el costado. Él murmuró un agradecimiento e intentó pasar junto a ella, pero ella extendió la mano y lo detuvo con una fuerza sorprendente, diciendo sin aliento. Espera, Goku, puede que no quieras ir con él ahora mismo, frunció el ceño y miró a la chica, preguntándose dónde la había visto antes. Refrescó su memoria, intentando ubicarla en su mente. Ella se levantó y respiró hondo, intentando calmarse, y lo miró directamente con esos deslumbrantes ojos esmeralda. He pasado los últimos años intentando ayudarlo a reconstruir su vida.
Que aparecieras ahora mismo podría haberlo llevado al límite. Honestamente, no sé qué está pasando por su mente ahora mismo, pero no puede ser nada bueno. La miró con los ojos entrecerrados, observándola durante unos segundos. El miedo en sus entrañas se acentuó y miró hacia donde sentía el ki fluctuante de su hijo, como si intentara verlo a través de las paredes que los separaban. Quiero verlo. No, necesito verlo. Dijo con firmeza. Goku. Exclamó en voz alta, apretándole el brazo con más fuerza, obviamente por miedo. Podría atacarte si no tienes cuidado. Lo he visto matar gente cuando aún está en sus cabales, y mucho peor cuando pierde el control. Tentar a la suerte cuando está así no es buena idea. ¿Matar? Pensó, luchando con la idea de que Gohan lastimara a alguien más que a Cell. Gohan, eso lo sentencia. Frunció el ceño y la miró con una sonrisa encantadora, señalando el halo sobre su cabeza. Creo que esta vez lo intentaré. Después de todo, ya estoy muerto, y puedo llevármelo a otro lado si es necesario. Sin decir una palabra más, pasó junto a ella y a los otros dos adolescentes, quienes lo vieron pasar con los ojos muy abiertos. Al doblar la esquina, oyó al chico rubio murmurar algo sobre que estaba loco. Entonces, allí estaba Gohan, con una chica bajita que apenas le llegaba al pecho. Estaba de espaldas a Goku, vestida con una camisa rosa demasiado holgada, una camiseta blanca sin mangas y pantalones cortos de ciclista. Llevaba el pelo corto y parecía estar hablando con su hijo, lo que lo obligaba a concentrarse en ella en ese momento, ya que le sostenía la cara entre las manos. Se quedó sin aliento al ver a su hijo por primera vez en 7 años. Está tan crecido ahora, era enorme, mucho más grande de lo que Goku jamás imaginó que llegaría a ser. Supuso que el adolescente ahora era 1 o 2 centímetros más alto que él, y a juzgar por cómo le quedaba la armadura, no había descuidado su entrenamiento en absoluto durante su ausencia. Notó que su cabello era corto y aún conservaba su color negro medianoche, y dejó salir parte de su preocupación con un suspiro de alivio al darse cuenta de que su ki se había estabilizado. Bueno, es un buen comienzo, no es súper. Esa chica, me pregunto si es obra suya. Miró a su alrededor, asegurándose de que ningún otro guerrero Z hubiera aparecido aún. A pesar de su actual actitud tranquila, Goku sabía muy bien qué clase de bestia podría desatarse si presionaban demasiado a su hijo. Después de todo, eso era lo que había provocado esta situación. Respiró hondo y comenzó a acercarse a ellos, disparando su ki lo suficiente como para hacerse notar. Al instante, la cabeza de su hijo se levantó de golpe y lo miró fijamente con una mirada fría y vacía que le provocó un escalofrío en la espalda. Fue en ese momento que notó la cicatriz que le adornaba el rostro desde la frente hasta la mejilla, y la firmeza de su mandíbula. La chica de cabello negro giró la cabeza para observar al Saiyajin que se acercaba rápidamente antes de soltarlo y hacerse a un lado, diciéndole en voz baja que se colocaría justo detrás y a la izquierda. Él la miró rápidamente mientras ella agarraba la mano de su hijo y los miraba con temor, con unos de los ojos azules más hermosos que jamás había visto. Rápidamente apartó ese pensamiento de su mente, volviendo a concentrarse en el rostro de su hijo mientras se acercaba. Deteniéndose a pocos metros de él, devolvió la mirada, tratando de interpretar qué ocurría tras esos ojos fríos. Gohan, mi hijo, dijo con vacilación. Sintió que la tensión se acentuaba repentinamente entre ellos, y su hijo entrecerró los ojos. A su lado, Gohan apretó la mano libre y los músculos de sus brazos se tensaron. Los músculos de su mandíbula se contrajeron y esos ojos reflejaban tanto dolor que a Goku le dolía el pecho. La chica a su lado se aferró al brazo de su hijo, con esos ojos azules clavados en su frente, y él se relajó visiblemente. Goku no pudo evitar sentirse impresionado. Vaya, ¿cómo puede domarlo así como así? Pensó asombrado. ¿Quién es esta chica? ¿Será que ya no se ha casado? ¿Estuve fuera más de 7 años? Gohan apartó la mirada y optó por mirar el suelo entre los pies de su padre. Padre. La voz profunda que retumbó en la garganta de su hijo lo tomó por sorpresa. Era tensa y ahogada por emociones inciertas. Respiró hondo y se lanzó al vacío con una leve sonrisa y la firme esperanza de reabrir el vínculo con su primogénito. Has crecido, ahora eres incluso más alto que yo. Gohan parpadeó un par de veces, sorprendido, antes de volver la mirada al Saiyajin mayor con la incredulidad reflejada en el rostro. Goku le sostuvo la mirada, dejando que su alegría contenida se impusiera a las demás emociones que lo atormentaban. Por fin, después de tanto tiempo, le hablaba a su hijo. ¿Cómo puedes parecer tan feliz de verme?, preguntó Gohan con tono sombrío. Eso apagó rápidamente su sonrisa, haciendo que su estómago se desplomara.
Observó de nuevo el rostro de su hijo, intentando comprender el significado de la pregunta. Pero, siendo tan brutalmente honesto como Goku, simplemente dijo lo primero que le vino a la mente. ¿No puedo estar feliz de ver a mi propio hijo después de 7 años? Ya eres un hombre adulto, y lo extrañé todo. No puedo evitar preguntarme cómo has cambiado. Gohan bajó la mirada de nuevo, negándose a mirar a su padre mientras hablaba. Goku prácticamente podía sentir la vergüenza que irradiaba. No, padre. O sea, ¿cómo puedes hablarme como si nada hubiera pasado? Preguntó, con una voz sorprendentemente desprovista de emoción esta vez. Un silencio incómodo se instaló en el aire, y ninguno de los dos pudo encontrar las palabras para llenarlo. Goku reflexionó sobre su hijo por un momento, dándose cuenta de cuánto le había afectado su muerte. Ya no existía el niño con el que había entrenado durante esos años antes de Cell. Ya no existía el niño asustado al que tuvo que esforzarse tanto para alcanzar el Super Saiyan. En su lugar estaba este hombre destrozado y maltratado, aferrándose apenas a los restos de lo que su hijo solía ser. ¿Qué ha pasado desde que me fui? Pensó, y sus ojos se fijaron en la cicatriz que le cruzaba el ojo, y dijo. Entonces dime, Gohan. ¿Qué ha pasado desde que me fui? Para empezar, ¿cómo te hiciste eso? Los ojos de Gohan se encontraron con los suyos una vez más por un breve instante antes de volver a observar la hierba. Su mano trazó distraídamente la línea de la cicatriz que le bajaba por la mejilla, con la mirada perdida. La chica de cabello azabache lo sujetó con fuerza del brazo, dirigiéndole al Saiyajin una mirada que le decía que ella también quería saber. Goku observó atentamente mientras sus ojos se movían rápidamente a su alrededor, reviviendo parte de su pasado antes de hablar. Me enteré de lo de los gemelos. 2 semanas después de Cell, entré en pánico y muy de maná. Intenté suicidarme, pero no pude, mi conciencia no me permitió tomar la salida fácil. Terminé estrellándome contra un bosque, y en lugar de que Dende me lo curara, dejé la cicatriz para recordarme mi error. Goku sintió un escalofrío que le recorría el estómago y le recorría la punta de los dedos. Le resultaba incomprensible que su propio hijo, el mismo niño que siempre le había parecido tan alegre, hubiera llegado al borde del suicidio. Solo pudo mirarlo fijamente, y notó que la chica de cabello azabache a su lado tenía una expresión de vergüenza que debía de ser un reflejo de la suya. ¿Pero por qué? Gohan, los gemelos. Tu madre, ¿por qué huirías de...? Empezó a preguntar, pero fue interrumpido abruptamente por el grito de Gohan. Por tu culpa. El rugido de dolor del joven fue como un puñetazo de Freezer en el estómago. El semidios apretó los puños y dio un paso adelante, dejando a la asustada chica observándolo con los ojos abiertos. Su rostro gruñó, enseñándole los dientes a su padre. Las manos de Gohan se abalanzaron hacia adelante para agarrar la parte delantera del gi de su padre. Goku no pudo moverse de la sorpresa cuando su propio hijo avanzó hacia él, retorciendo la tela de su uniforme con las manos enguantadas y gruñéndole amenazadoramente. ¿Yo? Preguntó, sorprendido. El gruñido que se formó en la garganta de su hijo retumbó hasta él, sacudiéndole el alma. Tú. Me dejaste. Dejaste a Maná. Dejaste a tus hijos no nacidos. Moriste, así como así. ¿Y yo? Su actitud cambió de repente. Goku observó cómo la mueca de desaparecía lentamente de su rostro, reemplazada por una mueca de angustia. Los ojos del semidios se nublaron rápidamente y los cerró de golpe, negándose a dejar que su padre viera las lágrimas que amenazaban con brotar. La presión sobre su gi se aflojó ligeramente antes de que Gohan lo apartara, haciendo que el Saiyajin retrocediera unos pasos. Gohan sostuvo las manos frente a él, mirándolas con enojo y murmurando palabras apenas audibles que el Saiyajin mayor oyó con claridad. Fue mi culpa. Te maté. Maté a mi propio padre y dejé a mis hermanos huérfanos. Dejé viuda a mi madre. ¿Cuánto cargó sobre sus hombros ese día? Pensó Goku con pesar. Mucho más de lo que cualquier niño de 11 años debería haber soportado jamás. ¿Y ha llevado esto sobre su conciencia desde entonces? Él no es el culpable, soy yo. Fui yo quien lo metió ahí en primer lugar. Sus pensamientos se interrumpieron cuando su hijo cayó de rodillas pesadamente, acomodándose sobre los talones con las manos en el regazo. Ya ni siquiera intentaba contener las lágrimas, que caían libremente por sus mejillas mientras miraba fijamente al suelo entre ellos. Es mi culpa, padre. Te hice esto, y ni siquiera pude decirte, lo siento. Mientras Goku observaba al joven, pensó de inmediato en el niño que lo observaba tímidamente el día que Vegeta y Nappa llegaron, disculpándose por su inacción. Ya no era el gigante y autoritario que había sido hacía apenas unos segundos.
Goku solo podía ver esos mismos ojos tristes mirándolo fijamente, con la vergüenza reflejada en cada línea de su rostro. Tal como había sucedido aquel día, hacía tantos años, se le derritió el corazón. Habría hecho lo que fuera, incluso sufrir la muerte una vez más para que su hijo se sintiera mejor, si eso le hubiera quitado la angustia que lo torturaba. Se colocó frente a su hijo a la distancia de sus brazos y se agachó, apoyando los antebrazos sobre las rodillas y mirándolo directamente a la cara. Gohan, no tienes nada de qué disculparte. No podías saber lo que iba a pasar, yo tampoco. Nunca debiste haber tenido que asumir esa responsabilidad, y estuvo mal que te lo dejara todo solo. Goku extendió una mano, agarrándolo del hombro. El adolescente se estremeció al contacto y Goku sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras intentaba apartarse, apretando los ojos. Pero Goku se mantuvo firme. La respiración agitada de Gohan resonaba con fuerza en sus oídos mientras luchaba por articular las palabras. Pero lo hiciste, y te fallé. Tenía la capacidad de hacerlo bien y fallé. Inclinó la cabeza y Goku se dio cuenta de lo profundo que debía de estar su odio hacia sí mismo. Buscó las palabras que le permitieran a su hijo aliviar el peso que sentía en el pecho. Levantó la vista y vio a la chica bajita mirándolo fijamente, con una mirada lúcida que lo clavaba en los ojos. Articuló las palabras perdónalo, necesita que lo perdones con un gesto de la cabeza hacia el angustiado semisaiyano. El Saiyajin mayor frunció el ceño y volvió a mirar a su hijo, quien seguía negándose a mirarlo a los ojos. ¿Perdonar? Pensó con incredulidad. No hay nada que perdonarle. Me sustituyó cuando me fui, ayudando a su madre a criar a los gemelos y quién sabe qué más desde que me fui. Pero si sirve de algo, respiró hondo y formuló mentalmente lo que necesitaba decir, dudando un poco antes de volver a mirar a la chica. Ella asintió, con el rostro serio y los labios fruncidos en una mueca seria. Goku apretó el hombro de su hijo, empujándolo ligeramente hacia atrás para que dejara de bajar la mirada y pudiera mirarlo a la cara. Gohan, ninguno de nosotros es perfecto, ni tampoco lo es este mundo en el que vivimos, empezó con incertidumbre. Todos cometimos errores ese día, y todos deseamos que hubiera sido mejor. No es tu responsabilidad asumirla solo, hijo. Pero, hizo una pausa, levantando la barbilla de Gohan y captando su mirada gélida. Miró más allá de la cicatriz. Miró más allá de la mirada fría y muerta en los ojos de su hijo. Detrás de todas sus apariencias, podía ver esos mismos ojos que lo habían mirado en tantas ocasiones con aprensión y esperanza. Ese mismo deseo ardiente de la aprobación de su padre aún residía en ellos, y Goku sonrió. Por si sirve de algo, hijo, te perdono. Así, con esas 3 palabras, la tensión se desvaneció por completo. Un fuego se encendió en los ojos de su hijo, quien se aferró firmemente al antebrazo del Saiyajin mayor. Por un momento, Goku temió que su hijo reaccionara mal a esas palabras. Pero eso se disipó en cuanto el semidios lo abrazó con fuerza. Su abrazo decía 1.000.000 de cosas que ni las palabras más elocuentes podrían transmitir, y Goku no pudo evitarlo. Esbozó su sonrisa más radiante, la alegría brotaba de él a raudales. Miró a la chica y la vio sonriéndole cálidamente, y le dijo gracias sin pronunciar palabra. Ella simplemente asintió y los observó, abrazándose nerviosamente. Goku, hijo. Dijo una voz completamente desconocida, interrumpiendo el momento. Los 3 se sobresaltaron y miraron hacia el origen de la voz aguda que resonaba en el silencio. Goku, sin embargo, se sobresaltó aún más al ver la aparición del hombre que había hablado y del segundo hombre, no, gigante, que lo acompañaba. El que hablaba era bajo, probablemente tan bajo como Krillin si los pusieran uno al lado del otro, y tenía la piel ligeramente morada. Su cabello era blanco y estaba recogido en un moicano. Su compañero era incluso más alto que Piccolo, y al menos el doble de ancho. Su tez era de un rosa brillante, y tenía el pelo largo que le caía por la espalda, del mismo color que el hombre bajo. Ambos vestían un atuendo inusual, una mezcla entre un kimono tradicional y la ropa que Broly había usado en el nuevo Vegeta, y un par de pendientes colgantes en cada oreja. Y ambos parecían peligrosos. Sus expresiones no mostraban ninguna emoción, y Goku sintió un nudo en el estómago al pensar. El Kaio-sama dijo que tendría que encontrar a 2 personas llamadas Shin y Kibito una vez que llegara aquí, aunque ni siquiera sabía qué aspecto se suponía que debían tener. ¿Son ellos? Desde luego, no parecen terrícolas. Se puso de pie, ayudó a su hijo a ponerse de pie y le dirigió una mirada que indicaba que hablarían más tarde. Gohan había recuperado la compostura, sin mostrar señales de la angustia de minutos atrás, salvo las tenues líneas en sus mejillas.
Ignorando el peligroso brillo que brilló momentáneamente en los ojos de su hijo, se giró para encarar a los recién llegados. Con la vista periférica, percibía a los demás guerreros Z acercándose a los dos inusuales ki que irradiaban. Sí, soy Goku. Aunque creo que no nos conocemos, dijo, y su voz se apagó al final. El hombre morado asintió con una sonrisa que no le sentaba nada bien. Las líneas afiladas de su rostro le daban una mirada siniestra que le revolvió el estómago a Goku al decir, ah, pero qué grosero de mi parte, claro. Me llamo Shin, y este es mi asistente Kibito. Así que son ellos. Vaya, no se parecen en nada a lo que esperaba. ¿Y ese ki? ¿Por qué no puedo verlo como con los demás? Es tan extraño, alienígena, papá, ¿conoces a estos tipos? Murmuró Gohan a sus espaldas. La voz grave y retumbante de su hijo llegó hasta él, y apenas captó el tono peligroso de su pregunta. Le sorprendió la rapidez con la que su hijo había recuperado la mentalidad de guerrero, casi como si le hubieran dado un golpe. Giró la cabeza sin apartar la vista del hombre sonriente. No, pero el Kaio-sama dijo que tenía que encontrarlos cuando llegara. Al mencionar al Kai, oyó a su hijo contener la respiración y el aire se volvió tenso. ¿Estás seguro de esto, papá? ¿El Kais? Comenzó Gohan, pero Goku lo interrumpió. Está bien, Gohan. No me habrían enviado aquí sin motivo, esperemos que estos dos sepan cuál es. Un gruñido áspero emanó del Semi-Saiyajin, y se escuchó un roce de ropa al cruzarse de brazos. Goku volvió su atención únicamente a Shin. Muy bien, Shin, me has encontrado. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me han traído de vuelta a la Tierra? Bueno, no soy de los que se quejan, pero... La sonrisa del hombre bajito se profundizó, impidiendo cualquier comentario del Saiyajin. Ah, todo a su debido tiempo, buen hombre. Sabrás cuando te necesitamos. Sin embargo, ahora mismo, creo que las inscripciones para este torneo cerrarán pronto, y me encantaría tener la oportunidad de enfrentarte en el ring. ¿Un desafío? Debes estar bromeando. ¿Para esto me trajeron? Quizás todo el entrenamiento que recibí en el otro mundo fue para esto. Pero eso no tiene sentido, pensó Goku, aún más confundido. Bueno, vale, si tú lo dices. Excelente, dijo Shin con tono alegre. Ahora, no te preocupes por mi presencia, Goku, no interferiremos con tu tiempo aquí, por limitado que sea. ¿Limitado? Preguntó Goku con ansiedad. ¿Cuánto tiempo tengo? La sorpresa se apoderó momentáneamente de la expresión del hombre morado, y miró a su asistente, aunque todavía le habló directamente a Goku. Pensé que ya te lo habrían dicho, solo tienes el tiempo que estemos aquí, que puede ser solo por la duración de este torneo. Algún día. Caramba. Esperaba poder quedarme más tiempo. Pero hasta entonces, Goku, eres libre de hacer lo que quieras aquí. Sé que ha pasado mucho tiempo para ti. Solo no olvides que te necesitaremos más adelante. Dicho esto, Shin hizo una breve reverencia a los Saiyajin y giró sobre sus talones para regresar a la arena del torneo. Kibito continuó mirándolos con enojo un momento más antes de darse la vuelta y dejarlos en completo silencio. A los pocos segundos de marcharse, se les unieron Krillin, Vegeta, Ten y Piccolo. Todos, excepto el alto Namekusei, miraron con enojo a las dos figuras que se alejaban hasta que desaparecieron, mientras Piccolo parecía estar absorto en sus pensamientos. Gohan se acercó para pararse hombro con su padre, mirándolos con enojo. No me gusta, algo anda muy mal con esos dos. No pude sentir su ki, al menos no como de costumbre, dijo con un dejo de ansiedad en sus palabras. Vegeta se burló y refunfuñó. ¿Qué importa? No pueden derrotar a un Saiyajin en combate. ¿Qué querían de Kakaroto? Goku fijó la mirada en el príncipe Saiyajin, pensando en qué les diría. No sé qué quieren, chicos. De verdad, ni siquiera sé por qué me enviaron de vuelta. Solo sé que son mis escoltas, los que el Kaio-sama me dijo que buscara al llegar. Aparte de eso, el bajito me pidió que participara en el torneo. También dijo que solo estaré aquí mientras ellos estén, lo cual podría ser hoy mismo. Todas las miradas se posaron en él ante la revelación. Krillin fue el primero en recuperar la voz, con los ojos ligeramente llorosos. Pero Goku, acabas de regresar. Lo sé, dijo con desesperación. Un silencio incómodo se apoderó del grupo, con la mirada baja. Goku reflexionó sobre qué hacer con su tiempo, ya que tenía muy poco para pasar con su familia. Su prioridad en ese momento era reparar el daño causado por su prematura partida tanto como fuera posible, empezando por su hijo. Sin embargo, sus reflexiones fueron interrumpidas por la voz áspera del príncipe Saiyajin.
Bueno, yo por mi parte no voy a desperdiciar esta oportunidad de volver a pelear contigo, Kakaroto. Lucharemos y demostraré que soy más fuerte. De alguna manera, eso rompió la tensión del grupo, y todos los presentes se rieron de las payasadas del Saiyajin, excepto Gohan y Piccolo. Ambos seguían absortos en sus pensamientos, sin prestar atención a la conversación. De repente, un rugido sordo rasgó el aire, dejándolos en silencio, aturdidos e incluso llamando la atención de Piccolo y Gohan. Goku rió tímidamente y se rascó esa picazón incesante en la nuca que solo parecía aparecer cuando estaba nervioso. Bueno, está bien, todo vegetariano, pero ¿podemos comer primero? HMPH. Estás en Kakaroto. Dicho esto, el grupo se dispersó hacia la arena. Gohan se quedó atrás, saludando a los demás con una mirada distante. Goku dudó, deseando quedarse con su hijo más que atiborrarse. Pero Piccolo lo sujetó suavemente del hombro y lo alejó del de mí, sabiendo perfectamente que el joven necesitaba un momento. Al poco rato, solo Gohan y Videl quedaron para cuidarlos. Videl levantó la mirada hacia el alto de mí. «Gohan, ¿estás bien?» Él desvió la mirada para encontrarse con la suya y le dedicó una débil sonrisa. «¿En serio?» «No». Se hizo un breve silencio entre ellos, durante el cual Videl se retorció las manos nerviosamente mientras lo observaba con preocupación. «Pero tenías razón», continuó. «Ya no puedo huir de esto, estaré bien más tarde, gracias». Él se acercó y tomó una de sus manos, dándole un apretón tranquilizador y diciendo: «En realidad, estoy más preocupado por ti. Acabas de ver a un hombre muerto caminando y hablando». Ella se rió entre dientes y le levantó una ceja. «A ver, solo en la última semana descubrí que no estamos solos en el universo y que eres mitad extraterrestre. Antes de eso, aprendí que los humanos pueden volar, emitir luz con las manos, e incluso antes de eso descubrí que fuiste tú quien mató a Cell. Además, me dices que conoces a Kami por su nombre de pila. Sinceramente, ya no creo que haya nada que puedas decirme que me sorprenda». «Oh, creo que todavía hay algunas cosas que podrían sorprenderte», dijo sin mirarla directamente. Ella arqueó una ceja y le dio un codazo juguetón, preguntando: «¿Como por ejemplo?» Él negó con la cabeza. «Te lo contaré en otro momento. Creo que puedes aprender sobre el resto de mi pasado, pero es demasiado para contarlo todo de una vez». Se hizo el silencio de nuevo entre ellos, solo para ser roto por un rugido claramente parecido al que había emanado de Goku momentos antes. Videl puso los ojos en blanco, negó con la cabeza y se acercó para darle un rápido beso en la mejilla. «Vamos, Bardock. No te hagamos esperar. No creo que a tu madre le guste que te deje morir de hambre aquí fuera. Además, aún tienes que presentarme a tu padre». Ella le subió la capucha sobre el pelo, ensombreciendo su rostro. Él respiró hondo y la observó mientras ella se alejaba y se alejaba en la misma dirección que los demás, haciéndole señas para que la siguiera. Su mirada se posó en la hierba mientras sus pensamientos se concentraban en su mente, repasando todo lo que acababa de suceder. Extendió la mano, se colocó la máscara sobre la boca y la nariz, y la siguió. «Quizás algún día», pensó, desanimado por la restricción de tiempo. «Es todo lo que tengo. Tengo que hacerlo bien esta vez. De alguna manera, te compensaré por mi error, padre. Te lo debo a ti, a todos. Para empezar, creo que vigilaré a esos dos, Shin y Kibito. Los estaré vigilando a ambos,